En la actualidad prácticamente no se escucha sobre casos de envenenamientos. Esto tal vez se debe a que la medicina actual es capaz de detectar a tiempo casi cualquier elemento tóxico que ingresa al cuerpo humano para así diagnosticar un tratamiento desintoxicante o recetar algún tipo de antídoto que por seguro nos va a ayudar a mejorar. Pero en el pasado esto no era así. En el pasado, personas sedientas de avaricia y poder usaron venenos para acabar con la vida de emperadores, reyes, cardenales, gobernantes y otros personajes poderosos de la historia. Todo esto para hacerse de poder, riquezas y fama. Estos oscuros acontecimientos tuvieron profundas consecuencias en las familias y sociedades de esas épocas. Debido a esto, hemos preparado un interesante informe repasando algunos casos emblemáticos de envenenamientos a través de la historia. Por eso, hoy en Retrografiando, venenos, antídotos y poder a través de la historia. Un buen veneno debía poseer algunas características básicas. Estos debían ser incoloros, debían carecer de sabor, y aparte de esto, no debían hacer efecto inmediato, ya que si la víctima fallecía al instante de consumirlo, sería mucho más fácil rastrear a los culpables de administrarlo. Lo ideal era que el veneno hiciera parecer que la víctima sufría alguna enfermedad que provocaba un debilitamiento progresivo hasta llevarlo a la muerte. Históricamente, el arsénico ha sido el veneno insignia, pero también se ha usado almendras amargas, mercurio, plomo, extractos de algunas plantas, venenos de origen animal, etc. Comenzaremos este video hablando de una de las familias más recordadas de la historia por el uso de venenos para deshacerse de cuanto enemigo se interponía en su camino. Hablamos nada más ni nada menos que de los Borgia. Esta familia de origen español se estableció en Italia, donde llegó a ejercer muchísima influencia en las más altas esferas de la sociedad de la época, ya que sus integrantes se habían inmiscuido en la política, economía y en la iglesia. Esto lo lograron gracias a un descarado nepotismo y a las insaciables ansias de poder que los llevó a ser temidos y respetados. Los rumores decían que los Borgia usaban brujerías y venenos contra quienes se interponían en su camino. Rodrigo Borgia era el patriarca de esta familia. Rodrigo también fue conocido como el Papa Alejandro VI, porque sí, nuestra familia protagonista dio un total de 3 papas católicos. Estos fueron Calixto III, Alejandro VI e Inocencio X, siendo este último tataranieto de Juan Borgia. Rodrigo Borgia, o mejor dicho, Alejandro VI, asumió el papado en el año 1492, justamente el año en que Colón llegó a América. Debido a esto, en el año 1493, Alejandro VI fue el encargado de repartir el Nuevo Mundo entre España y Portugal. Esto lo hizo promulgando un documento papal conocido como la Bula Menor Intercaetera. El Papa Alejandro VI no era cualquier papa. Él tuvo 10 hijos, pero hoy solo hablaremos de César y Lucrecia Borgia. Bien, dicho esto, comenzaremos este relato ubicándonos en el año 1502, cuando el mismísimo Leonardo da Vinci llegó a trabajar a la corte de César Borgia, quien, como dijimos anteriormente, era hijo del Papa Alejandro VI. Leonardo venía de trabajar en Milán para el duque Ludovico Sforza y en Florencia para la familia Medici, que como dato extra, les puedo contar que Catalina de Medici también fue temida porque se sospechaba que usaba perfumes envenenados para deshacerse de quienes le estorbaban. Para lograr estos oscuros cometidos, usaba la ayuda de su cómplice, el perfumista y envenenador Renato Bianco. Pero bueno, volvamos a la familia Borgia. Leonardo da Vinci ya poseía fama como escultor, pintor, anatomista e ingeniero, por lo que César Borgia lo contrató con la intención principal de que inspeccionara las obras de construcción de fortalezas que se estaban llevando a cabo en el palacio. César Borgia supo que Leonardo también poseía habilidades culinarias,
por lo que lo nombró jefe de cocina. Pero esto fue con una segunda intención. En secreto, César le encomendó la misión de elaborar un veneno para acabar con sus enemigos. Obviamente, este veneno no debía hacer efecto inmediato y debía pasar completamente desapercibido a los más expertos probadores de comida. Estos últimos eran empleados por quienes temían ser envenenados. El trabajo de los probadores de comida era probar una pequeña porción de alimentos y detectar cualquier sabor, aroma o indicio que indicara que la comida podría haber sido envenenada. Leonardo inmediatamente puso manos a la obra. Comenzó estudiando el veneno predilecto de los Borgia, que era la cantarela o aqua di Perugia, que según algunos autores era producida por la combinación de sales de cobre, arsénico y sales de fósforo, mientras que otros autores sostienen que fue una mezcla de arsénico y vísceras de cerdo que debían dejar reposar durante 30 días en una vasija hasta su total putrefacción. Una vez recogidos sus líquidos, había que dejar evaporarlos para obtener una sal de color blanco similar al azúcar y que en pequeñas dosis era mortal. Los otros venenos con los cuales Leonardo continuó experimentando fueron la cicuta, planta con desagradable olor a orina, cuyo zumo es venenoso, de la cual comentaremos más adelante. También probó con la veladona, la cual es otra planta que contiene alcaloides venenosos. A pesar de estas y otras pruebas, Leonardo no lograba encontrar un veneno que cumpliera con los requisitos solicitados. Al cabo de un tiempo, la paciencia de César Borgia llegó a su límite y le exigió que tuviera un veneno listo en 5 días. Este plazo se debía a que la familia Borgia había organizado una cena especial en la cual el invitado de honor sería el cardenal Minetto, quien era un personaje muy influyente y serio candidato para ser el reemplazante del Papa Alejandro VI, quien, como dijimos anteriormente, era el Papa en funciones y padre de César Borgia. Minetto conocía oscuros detalles de la vida de los Borgia, especialmente de Alejandro VI, como el escandaloso episodio conocido como el baile de las castañas. Leonardo no lograba dar con la fórmula del veneno solicitado. Fue en esos momentos cuando se puso en contacto con un amigo que había acompañado a Colón en su tercer viaje a América. Este amigo escuchó el problema de Leonardo y le ofreció unas hojas que había traído de su paso por la isla Trinidad. Le contó que los indígenas de las islas enrollaban las hojas y las encendían por un extremo y por el otro sorbían el humo que emanaba. Por esta descripción queda claro que eran hojas de tabaco. También le dijo que al hervir estas hojas lo suficiente podía lograr un líquido concentrado e insípido e incoloro, pero letal. Leonardo llevó las hojas y, siguiendo las instrucciones de su amigo, logró extraer el concentrado mortal. Hecho esto, necesitaba probarlo, pero ¿quién se prestaría para semejante locura? Se encontraba en este dilema cuando sintió que algo se acurrucaba entre sus pies. Al mirar hacia abajo, vio un gato angora, que era la mascota predilecta de Lucrecia Borgia. ¿Quién era Lucrecia Borgia? Bien, Lucrecia era hermana de César Borgia e hija del Papa Alejandro VI. Al ver al gato, Leonardo vio también la oportunidad perfecta para probar el veneno. El gato probó el concentrado sin mostrar ninguna señal de disgusto. Al día siguiente, Lucrecia se paseó por todo el palacio buscando a su mascota en todos los escondites en los que ésta solía descansar. Preguntó a los criados sin resultados. Al ver esto, Leonardo dio por confirmada la eficacia del veneno y corrió a contarle a César Borgia lo sucedido. Pronto llegó el día de la gran cena. El cardenal Minetto llegó acompañado por el cardenal de Salamanca y por el obispo Santiago Ribaldo Priades. El Papa Alejandro VI y su hijo César Borgia eran los anfitriones. La cena comenzó en un ambiente tenso y con todo el protocolo que la ocasión requería. Los empleados comenzaron a servir los platos de entrada y luego el plato principal, el cual era trucha con salsa de eneldo y verduras. El probador de alimentos del cardenal Minetto probó la comida buscando algún indicio de veneno, y para tranquilidad de los Borgia y de Leonardo, pronto dio la aprobación y Minetto comenzó a comer con confianza, hasta que en un momento violentamente se puso de pie tirando platos, cubiertos y copas que estaban en la mesa,
tosiendo y gimiendo, llevándose las manos a la garganta. Inmediatamente, todos dieron por hecho de que esa reacción era consecuencia de que la comida había sido envenenada. Mineto cayó al piso dando espasmos y respirando con dificultad. Su rostro comenzó a cambiar de color mientras los presentes intentaban asistirlo. En medio de todo ese escándalo, César Borgia clavó una mirada fulminante a Leonardo como buscando una explicación, cuando desde abajo de un mueble salió el gato de Lucrecia para comer unos restos de pescado que habían caído al piso. ¿Pero cómo era esto posible? Si el gato y Mineto habían ingerido el mismo veneno. Al cabo de unos momentos, el cardenal Mineto murió en el piso del comedor. Al revisar su cuerpo, para alivio de los Borgia, descubrieron que la causa de muerte fue una espina de pescado que se le había atravesado en la garganta, provocando que Mineto se ahogara. Este descubrimiento sin duda tranquilizó a los Borgia y a Leonardo. Pero aún así, Leonardo fue expulsado de la corte de los Borgia para no volver jamás. Para el siguiente relato, continuaremos con la familia Borgia, pero un año más adelante, es decir, en 1503. Fue ahí cuando el Papa Alejandro y su hijo César organizaron una cena en Villa Castellesi, la cual era propiedad del cardenal Adriano di Corneto. Este último había sido secretario de Alejandro VI y luego de esto fue llamado como cardenal. A pesar de esto, los Borgia lo consideraban una amenaza, por lo cual idearon un plan para envenenarlo. Nuestros protagonistas planearon una cena donde obviamente estaría Corneto e igualmente invitarían a otras personas, algunas de las cuales también estaban en la lista negra de los Borgia. El plan era simple. Los platos con comida envenenada debían salir de la cocina y debían ser servidos específicamente a las personas que los Borgia querían eliminar. Nada podía salir mal. La cena se llevó a cabo sin inconvenientes y parecía que todo había salido de acuerdo al plan. Solo quedaba esperar un tiempo para que el veneno hiciera efecto sobre sus víctimas. Pero, pasados unos días, el Papa Alejandro VI, su hijo César y algunos otros participantes de la cena comenzaron a presentar graves síntomas de envenenamiento. Se cree que los sirvientes se confundieron al entregar los platos envenenados, dándoselos a quienes no iban dirigidos. El 18 de agosto de 1503, es decir, 13 días después de la cena, el Papa Alejandro VI falleció a la edad de 72 años. Por su parte, César Borgia se recuperó, pero lo que él no sabía era que la desgracia esperaba a la vuelta de la esquina. Pero bueno, tal vez más adelante en otro video hablemos de él. Hoy en día, hay historiadores que postulan que el Papa Alejandro VI murió de malaria, infección que era muy común en esos tiempos. Pero como en este video estamos hablando de venenos, nos quedaremos con la primera versión. En este video no podemos dejar de comentar el envenenamiento del filósofo griego Sócrates. Sócrates fue hijo de Fenaretá y Sofronisco. De su padre aprendió el arte de la escultura. De hecho, ambos trabajaron en la construcción de estatuas que estaban en la entrada de la Acrópolis de Atenas. Fue un ciudadano griego ejemplar. Fue descrito como un hombre de baja estatura, vientre prominente, ojos saltones y nariz exageradamente respingona. Era un hipólita, es decir, un ciudadano soldado, por lo cual debió participar en la guerra contra Esparta. Se casó con Yantipa y, según cuentan las malas lenguas, Sócrates era maltratado por su esposa. Platón, quien fue su alumno, desmintió esto diciendo que ambos se llevaban muy bien. Bueno, tal vez Platón era un muy buen amigo. Sócrates fue profesor y, como dijimos anteriormente, Platón fue su alumno, pero también lo fueron Genofonte, Antístenes, Querofonte, Euclides, etc. En el año 399 a.C.,
Sócrates fue acusado de corromper a la juventud ateniense, alejándola de la democracia y de volcarlos hacia otros dioses. Este se defendió exponiendo ante el Tribunal Democrático de Atenas, pero a pesar de su gran defensa, fue condenado a morir envenenado bebiendo un agua de cicuta, la cual es una planta bastante común, pero que posee una neurotoxina que ataca al sistema nervioso central. Así llegaron al final los días de Sócrates. A pesar de esto, sus enseñanzas influyen hasta el día de hoy. Para comenzar nuestra última referencia, seguiremos ubicados en la Grecia antigua, pero esta vez en la región de Ponto, actual Turquía. Aproximadamente en el año 100 a.C. vivía un rey llamado Mitrídates VI, también conocido como Mitrídates el Grande, quien probablemente descendía de Darío I. Nuestro protagonista ascendió al trono a la edad de 14 años luego del fallecimiento de su padre, quien presumiblemente murió envenenado. Mitrídates tuvo muchas esposas y concubinas, y entre muchas cosas es recordado en la historia por llevar a cabo un ambicioso plan expansionista, llegando a transformarse en la bestia negra del Imperio Romano. También se le recuerda por aprender todos los idiomas de los pueblos que estaban bajo sus dominios. Mitrídates temía morir envenenado, por lo que todas las mañanas ingería pequeñas cantidades de 72 venenos diferentes. Esto lo hacía con el fin de lograr inmunidad ante estos mismos. Aparte de esto, experimentaba los efectos de los tóxicos con delincuentes convictos. Todo esto para encontrar un antídoto que lo mantuviera a salvo ante posibles intentos de asesinato, lo cual encontró en el mitrídato, que era una mezcla de opio, extractos de hongos, aceite de víboras y otros ingredientes. Mitrídates fue conquistando los territorios que se encuentran alrededor del Mar Negro, hasta que inevitablemente se topó con el gran Imperio Romano. Luego de varias campañas y batallas, y después de ser traicionado por Fernaces, su hijo predilecto, Mitrídates el Grande se vio acorralado por el ejército romano comandado por Pompeyo. Pero antes de caer en manos de los romanos, decidió terminar con su vida por sí mismo, bebiendo un frasco de veneno que ocultaba en la funda de su espada. Al cabo de unos momentos, se dio cuenta de que el veneno ingerido no le hacía efecto alguno. Esto debido a que todas las pequeñas porciones de venenos y antídotos que había consumido a lo largo de su vida le habían generado un fuerte grado de tolerancia, o por qué no decirlo, de inmunidad al veneno. Fue en ese momento cuando Mitrídates, desesperado, exclamó: «Cuando me previne contra todos los venenos, no lo hice contra el más penoso y familiar para los reyes, la deslealtad de su ejército, de sus hijos y de sus amigos». Entonces le pidió a un oficial de su guardia que lo atravesara con su espada. Este así lo hizo, poniendo fin a los días de Mitrídates el Grande. Y así hemos llegado al final de este video, y te invitamos a estar atentos porque los próximos días estará disponible un nuevo video con la segunda parte de este interesante tema. Y como siempre, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Si te gustó esta retrografía, puedes dejarme un like, y si conoces algún dato extra o algún detalle que te gustaría compartir o hacer alguna corrección, te invito a que lo dejes en los comentarios. Por mi parte, es todo por hoy, me despido, hasta la próxima. ¿Y él estará de acuerdo? Claro, Alejandro quiere irse a descansar. Quiere quitarse de encima el problema de este negocio. Hijo, ¿puedes pasarme el pan que dejé en la mesa con veneno para las ratas? Only that this is the way.